Bienvenidos a T Digital. Ya iniciamos con una hora más de información de tecnología. Gracias por ser parte de nuestros amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con ustedes su servidor Randy Alexander Valverde y aquí estamos en una nueva sesión de podcast en la cuarta temporada y este es nuestro capítulo número 18. Hoy estamos con Antonio Peregrino, quien es, si no me equivoco, porque no te mandé la solicitud de tus datos, pero veo que eres desarrollador, que estás trabajando en Data Science, que además tienes un currículum bastante amplio. Más bien, Antonio, te doy la palabra para que te presentes vos. Sí, pues soy, actualmente soy una cosa que se llama ingeniero de MLOps Engineer. Okay. Y bueno, es una combinación entre ingeniero de software y científico de datos, es como que el vínculo entre esas dos ramas. Hice un montón de tiempo ingeniería de software, después estudié ciencia de datos, trabajé un rato como científico de datos y después como que ya dije me voy a mover a hacer la conexión entre las dos cosas y es a lo que me dedico actualmente. Perfecto. Antonio, actualmente me comentabas que estás ubicado en Inglaterra. Sí, así es. Vine a parar acá después de haber estudiado la maestría en ciencia de datos y la estudié en el Reino Unido, no en Inglaterra, la estudié en Escocia, un poco más al norte, pero bueno, a raíz de ahí encontré un trabajo de científico de datos en Londres y es en donde estoy ubicado actualmente. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo tienes ya por allá? En Reino Unido como 4 años, en Inglaterra 3. Ok, te comento porque en esta cuarta temporada hemos hecho, bueno, no 18 porque hubo un impasse ahí, dos capítulos en donde uno era la introducción a la cuarta temporada y el otro era como un resumen. Hemos hecho un recorrido por toda Latinoamérica y le hemos preguntado a los invitados, a ver, cuéntanos cómo está tu realidad tecnológica, cómo está el tema de conectividad, cómo están las oportunidades de empleo, si a nivel de acceso a la tecnología es fácil, porque hemos hablado con gente de Venezuela, hemos hablado con gente de Nicaragua, con gente de todo Centroamérica y son realidades muy diferentes, pero vos allá desde Inglaterra, uno diría, primer mundo, o sea, toda la tecnología a la mano. ¿Es así? La verdad es que yo también creía eso antes de venirme para acá, pero resulta que también hay zonas como que con muy poca conectividad, el internet es medio de mala calidad en algunos lugares. Aquí en la ciudad en donde vivo yo no está tan malo, por así decirlo. Obviamente tienes que pagar para conseguir buenas velocidades y demás, pero diría que como en cualquier ciudad, por ejemplo, viví mucho tiempo en la Ciudad de México, diría que es exactamente lo mismo. Por ahí es un poco más, creo que el servicio es un poco mejor en el sentido de que te atienden más rápido y demás, pero en la velocidad y eso no es tanta la diferencia. Y bueno, sí, dime. No, te iba a preguntar, ahora que estás mencionando eso, ¿cuánto sale? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo en Costa Rica, yo no estoy en el área en 100% en la capital, estoy en una provincia que es aledaña, pero sigue siendo área metropolitana. Yo para tener una conexión de fibra óptica de 200 megas pago $60. No, como 50, entre 50 y $60. Sí, actualmente yo pago, convirtiendo al dólares serán como $35 y es igual fibra óptica. Así es. Muy bien. Lo que sucede aquí es que aquí es una ciudad de muchos departamentos y como que los proveedores de internet tienen toda la conexión dentro del departamento, entonces muchas veces te ofrecen precio especial porque te conectes con ellos porque ya tienen toda la instalación en el departamento. Entonces son esas ofertas. Sí. Luego sucede que llega un nuevo proveedor y a pesar de que utilizan exactamente la misma infraestructura, al final de cuentas te ofrecen un mejor precio y puedes tomarlo, pero te digo, en realidad es casi lo mismo entre proveedores. Antonio, otro tema es, bueno, con la pandemia, después de la pandemia, ahora endemia, todo el mundo llegó y se fue para la casa a trabajar de forma remota. Para nosotros los desarrolladores, digamos, fue como, ya estamos acostumbrados a eso, pero ya ahora sí,
vamos a centrarnos más en ese tema. Pero claro, uno tiene que tener una conexión de respaldo. Entonces, normalmente yo tengo la conexión de fibra, pero también si falla, me conecto a través del smartphone. Y hay paquetes, ¿verdad? ¿Cómo está ese acceso en temas de tecnología móvil por allá? Eso es algo que definitivamente sí hay muchísima cobertura y de hecho te iba a decir, yo tengo exactamente lo mismo. Justamente antes de comenzar a todo este asunto de la pandemia, había contratado un plan de 100 gigabytes de datos Ujú. y era un precio, digamos que era casi eran creo que como 35, $40 al mes Ok. por ese plan y bueno, para lo que tenía en México eso se me hacía como que un regalo. Y a la fecha lo sigo manteniendo a pesar de que pues la conexión aquí del internet es bastante confiable, bastante, Claro. no se va tanto, pero aún así sí la tengo como respaldo. Bueno, yo pago $80, pero me incluye el smartphone, ¿verdad? Que es un Ok. iPhone en aquel momento 11, pero Ujú. ya venía dentro del paquete. Igual, para tener la misma velocidad, yo creo que te estaría pagando lo mismo que vos. Eh, bueno, Antonio, esas son preguntas rigurosas así de esta cuarta Ujú. temporada, porque uno Sí, sí, sí. ya se ubica más o menos, porque hay personas que dicen, mira, y yo te confieso que en algún momento fui uno de ellos. Yo dije, ya estoy cansado de Latinoamérica, ¿verdad? Ujú. Ya me quiero ir, tengo las oportunidades, tengo las herramientas, el conocimiento en teoría, me hace falta el inglés, estoy trabajando mucho en ello, pero quisiera irme para otra parte del mundo. Entonces ya uno se da cuenta que las realidades a nivel de Latinoamérica son prácticamente las mismas y que incluso quizás sea más conveniente prepararme y trabajar de forma remota desde donde estoy, ¿verdad? Porque tal vez los gastos, si me voy en este caso para Inglaterra, podrían ser no tan altos, pero yo no sé cómo es el tema de renta y demás, no nos vamos a meter en esos detalles, pero sí hay que considerar todo eso. Y Ujú. otra de las preguntas era la fuga de cerebros. Vos sos en este momento un cerebro que se nos fue de Latinoamérica, estás ahorita ya en Inglaterra, entonces, ¿cómo es esa aventura? Es bastante divertido. De hecho, cuando me vine a estudiar, esa fue una de las principales razones. No fue que hubiera querido hacer la maestría locamente, que me hubiera querido entrar a la mejor escuela del universo, que bueno, la universidad en la que estudié es bastante buena, Uh -huh. pero aún así no es de las mejores. Lo que quería yo era experimentar otro tipo de cultura, exponerme un poco más a algo que no fuera, ahora sí que lo que ya había vivido en México por veintitantos años. Claro. Y bueno, en realidad sí es una fuga de cerebro, pero me gusta pensar que lo estoy contrarrestando con todo lo que comparto en español. Uh -huh. Sin Y duda. bueno, espero que eso, además de que motive a la gente a aprender y a conocer un poco más, que bueno, también tengan esta perspectiva de mí, de que me vine para acá. Y bueno, como lo dices, mencionaste que a lo mejor ahorita una de las buenas opciones para los desarrolladores y demás es simplemente trabajar en el extranjero para empresas de otros lugares, pero quedándose en donde viven. Y si es que tienen esa posibilidad, pues es bastante interesante. Y de nuevo, me gusta compartir mis ideas, mis experiencias y mi conocimiento para que pueda hacer esto posible. Y es que tu canal tiene 12,000 y resto de seguidores, ¿verdad? Uh-huh. Y se llama That C-Chart Guy. Entonces, por supuesto pienso en C-Chart antes de eso, C++. Yo Uh-huh. quizás empezó por ahí, no sé si todavía estás trabajando, pero también te podemos encontrar en GitHub, te podemos encontrar en Twitter, que fue por donde te contacté, como IO_exception, que todo está Uh-huh. relacionado con el tema de programación, ¿verdad? Bastante curioso. Y después el Sí. blog. Y todo ese contenido en español que yo te aplaudo. Eh, ¿Cómo empieza esa aventura? Empezó por ahí del 2000, digo, yo tenía casi desde el 2002, 2003 y algo utilizando internet. Tenía por ahí unos cuantos, en ese tiempo eran los MSN Spaces Uh -huh. y High me five. dedicaba yo, tenía High Five, comencé a utilizar Facebook cuando apenas llegó, creo que de las primeras, de los primeros meses que lo abrieron en México. Entonces yo siempre he estado como que muy apegado a la cultura del internet. Uh Y de -huh. hecho por ahí hay un blog todavía cuando Blogspot era la gran novedad. Empecé Cuando a no era Google. compartir,
Sí. Creo que llegó un momento en el que Blogspot surgió por sí solo y ya después lo compró Google, si no me equivoco. Exacto. Sí, cuando no era de Google, perdón, no sé si me escuchas. Sí, cuando no era Google. Entonces ahí comenzaba a compartir conocimiento, pero en realidad me puse un poco más serio por ahí del 2015, que fue en el momento en el que terminé la carrera de la ingeniería y dije, ¿sabes qué? De una vez me voy a poner a publicar videos. Y mi intención era publicar uno cada semana. Y bueno, por diversas situaciones y demás no he podido ser tan constante como hubiera gustado, pero aún así creo que ya van por ahí más de 100 videos que subo. Claro. Y todos los hago con mucho cariño y mucho amor para la gente que los ve. Tengo una pregunta, porque igual yo he estado en este mundo del internet desde que tengo uso de razón. Cuando empecé a estudiar la carrera, incluso yo empecé allá en el 2001, no, en el 2000. Y en aquel entonces apenas era conexiones de 56 KB, ¿verdad? Como teléfono. Pero yo ingresé a un foro mexicano muy bueno, no sé, apuesto que sí lo debes de conocer, se llamaba Vaca, BA-K, incluso fue muy famoso porque subieron una serie de eventos. Ahí yo hice comunidad y aprendí muchísimo, ¿verdad? Fue una de mis primeras comunidades así como sociales en la web. Ya después fui emigrando al igual que vos. El tema es, ¿qué tan difícil es alcanzar, digamos, llegar a este montón de personas? Porque ya tienes bastante gente que te sigue, el conocimiento que compartes a mí me parece realmente enriquecedor. Yo un día de estos me estuve leyendo tu blog, que ahora lo voy a compartir al final del podcast, ¿verdad? Que tienes varios links, ¿verdad? Que llegan al mismo blog también, que es feligri.no.org y demás. Pero los datos y la información que compartes ahí, uno se motiva a meterse en esta carrera de ciencia de datos y en la programación. Sí. Bueno, me preguntaste qué tan difícil. Creo que lo difícil no es que sea como que sea un esfuerzo enorme al hacer, digamos, una cosa individual. Creo que lo difícil viene en ser constante y digo, seguramente tú lo sabrás cuando al momento de publicar un podcast, sabes que si publicas uno el día de hoy y publicas uno hasta dentro de 3 meses, la gente ya se olvidó de ti. Entonces creo que la dificultad viene más de la constancia que de centrarse en una sola pieza individual del trabajo. Y de nuevo, creo que es en lo que, si algo me falta, es ser un poco más constante. Porque cuando me vine a estudiar la maestría, literalmente me desaparecí por algo de un año, algo así. Y bueno, de nuevo, es donde viene esa dificultad. Y bueno, una pequeña historia sobre las URLs de mi blog. Lo que pasa es que he estado migrando. Antes lo tenía en Blogspot, después lo migré a un sitio personalizado hecho con una tecnología que se llama Jekyll y después me hice mi propio motor de blogs y entonces lo he ido migrando. Y la última gran novedad es que conseguí el dominio feligri.no, que para eso tuve que registrarme con una empresa en Noruega para conseguir el dominio.no. Pero bueno, ahora inclusive, por ejemplo, mi correo que te mandé, que es antonio@feligri.no, y bueno, ya quedó como mi apellido y por eso es que esa es la última URL y espero que esa sea la definitiva. Qué bueno. Vámonos a retroceder un poquito en el tiempo. Una de las preguntas claves son las oportunidades de estudio en este campo en los diferentes países. Sé que en México hay universidades mundialmente conocidas, incluso que están ubicadas en los primeros rankings, ¿verdad? Vos estudiaste en primera instancia en México igual la carrera de tecnologías. Sí, comencé en una ingeniería que se llama Ingeniería en Telemática en el Instituto Politécnico Nacional. Como lo mencionas, una de las mejores escuelas rankeadas, creo que inclusive al menos de América Latina. Pero bueno, no era lo mío, la ingeniería telemática. Después me cambié a la ingeniería en sistemas computacionales y esa la terminé exitosamente. Y bueno, esos fueron como que mis inicios dentro de esta campo ingenieril. Para ese entonces yo ya programaba y inclusive cuando comencé en la ingeniería en sistemas computacionales ya había comenzado a trabajar también de programador en aquel entonces. Ok. Y después diste el salto ahora sí a ir a estudiar a esta universidad de Escocia, mencionaste, ¿verdad? Sí, la Universidad de Glasgow, Glasgow, sí, en Escocia. Okay. Sí, fue la maestría en ciencia de datos. Cuando se menciona el tema de ciencia de datos,
incluso todo el mundo, ciencia de datos, machine learning, big data, ¿verdad? Uno empieza a tirar líneas y ahí relacionadas. ¿Era lo que esperabas, esa maestría? ¿Era el currículum, las clases, lo que estabas buscando aprender? ¿O te sorprendiste con lo que te llegaste a obtener en esa universidad? La verdad es que era lo que esperaba. Y bueno, por ahí un consejo a la gente que quiere estudiarlo. Por ejemplo, fíjense mucho en cuál es la facultad que da la maestría. Porque, por ejemplo, en mi caso era la facultad de computación. Entonces la maestría estaba muy orientada hacia Big Data, no lenguajes de programación, sino Machine Learning, pero más enfocado a cómo lo programabas. Mientras que por otro lado, si hay lugares en donde la maestría la da la facultad de matemáticas o la facultad de alguna facultad que esté más relacionada con, por ejemplo, con las matemáticas, entonces a lo mejor la maestría sí va a ser un poco más orientada hacia la investigación más que a la práctica. Entonces, fíjense en eso. Yo en mi caso sí me fijé porque quiero decir que soy malísimo para las matemáticas. Algo le sé, pero no es mi fuerte. Entonces, sí, yo estaba buscando algo más relacionado con la programación, que es a lo que más se me da. Hay un artículo que a mí realmente me encantó que escribiste ahí en tu blog que se llama Comenzando con la ciencia de datos en el 2022. Porque además de que es el año en el que estamos, los consejos que ahí mencionas que uno primero tiene que saber qué clase de trabajos hay, ojalá que para saber si uno va por buen camino, ¿verdad? Todos los caminos llevan a Roma, que el Machine Learning no solo es el único propósito de la ciencia de datos, también hay espacio para análisis y visualización. Ahí imposible no pensar en Colab de Google, ¿verdad? Donde uno llega y empieza a correr ahí codiguillos. Y hay una parte donde dice eso, ¿verdad? Que no te preocupes tanto por no saber de las matemáticas, porque incluso el otro día un alumno, yo doy clases de programación en una universidad, me preguntaba, profe, es que a mí me gusta esto, pero ¿de verdad tengo que ser muy bueno en matemáticas para seguir aprendiendo programación? Y yo no, o sea, las matemáticas tradicionales no, pero sí tienes que tener un razonamiento lógico, que es lo importante, para poder sacar la esencia de lo que te están pidiendo, ¿verdad? Entonces, sí. Cuéntanos un poquito sobre la aventura ahora como desarrollador en ciencia de datos. Pues te digo, va a parecer que le estoy tirando tierra a la ciencia de datos o algo así, pero esta es solo mi perspectiva. Cuando eres científico de datos, como que tienes que acostumbrarte mucho a la incertidumbre de no saber cuándo tu trabajo está terminado. Porque bueno, siempre le puedes mover un numerito y te va a dar mejor resultado. Entonces te puedes pasar así toda la vida sin saber cuándo detenerte. Entonces eso es algo con lo que a mí me costaba bastante cuadrar, ¿no? Como que saber cuándo mi trabajo estaba terminado. Y yo me pasaba un montón de tiempo tratando de mejorar las cosas y demás. Mientras que por el otro lado, la ingeniería, sabes que terminas cuando tus pruebas pasan, o terminas cuando tu aplicación está publicada y hasta llegó tu trabajo. Entonces lo que yo quise hacer era combinar estas dos cosas. Y bueno, cuando comencé con esta idea fue por ahí de hace dos años, algo así. Y en aquel entonces no sabía, yo honestamente no había escuchado eso de MLOps, pero dentro de la empresa anterior comenzaba a decirles, no, es que deberíamos hacer esto. Y bueno, a raíz de eso, mejor me puse a buscar un trabajo donde tuviera que hacer eso y fue como llegué a la empresa donde estoy actualmente. Y la verdad es que es muy divertido porque y disfruto como que de los dos mundos. Disfruto de esta como de esa innovación y todas las invenciones que surgen en la ciencia de datos, pero no me meto tanto, sino que me quedo también un poco del lado ingenieril, del lado un poco más estricto, más con límites fijos y demás. Ok, cuando hablas de MLOps, para mí es un término nuevo, lo acabo de buscar y es así como tal, MLOps, ¿y a qué nos referimos? En realidad se trata como de... Me gusta decirlo así, como que es mi tarea ayudarle a los científicos de datos a poner sus modelos de Machine Learning en producción. Okay. Y bueno, dentro de eso conlleva ayudarles a conseguir los datos que necesitan, ayudarles a poner sus modelos en contenedores para publicarlos en la nube, ayudarlos a monitorearlos para que nos aseguremos que las cosas vayan bien, ayudarles a crear código para reentrenarlos de manera automática para que no tengan que estar pegados a la computadora ejecutando una celda tras otra dentro de, por ejemplo, una cosa como Colab.
Entonces de eso se trata la ingeniería en MLOps, como que de acompañar a los científicos de datos y sus modelos a producción y después mantenerlos vivos, actualizados y seguros una vez que ya estén haciendo dinero para la compañía o para la organización. Ahora, el otro día conversaba con un primo que él es astrónomo, pero ellos trabajan mucho en el tema de simulaciones, ¿verdad? Le envío un saludo de paso a Tony. Trabaja en simulaciones y yo le dije, man, ¿y cómo corre usted las simulaciones? ¿Cuál lenguaje está utilizando? Entonces él me dijo C++. Y yo me quedé así como, C++, pero ¿y Python? Y dice, no, es que C++ termina siendo más rápido que Python, ¿verdad? Y vos lo colocaste ahí y hablas efectivamente en alguna parte de uno de tus artículos que no todo es Python. Y cuando la gente ahorita piensa en ciencia de datos, en machine learning, todo el mundo dice, Python, tengo que aprender a programar en Python, ¿verdad? ¿Cómo explicarle a estas nuevas generaciones, a esos que quieren ingresar a este mundo, que efectivamente de Python es un lenguaje, pero hay muchísimos más y quizás que siguen la misma codificación como lo tiene Java, como lo tiene C++, ¿verdad? Porque Python para mí cambió todo el paradigma. Sí, la gran ventaja que tiene Python es la comunidad que se generó a su alrededor. Comunidad entre documentación, eventos, meetups, un montón de compañías. Actualmente ya tienen Python como lenguaje principal. Y bueno, creo que esa es la gran fortaleza de Python, porque como bien lo mencionan, Python llega a ser lento. Python, como no es compilado, luego existen muchos problemas. También me gusta decir que Python es tan noble que te deja hacer cosas extraordinarias, pero dentro de esas cosas extraordinarias también te deja hacer desastres extraordinarios si no pones mucha atención a lo que estás haciendo. Claro. Entonces sí, tiene sus pros y sus contras, pero creo que uno de sus grandes pros es definitivamente la comunidad que se generó a su alrededor. Y sí, bueno, hay otros lenguajes, por ejemplo, en particular en la ciencia de datos está por ahí R, está por ahí Julia, que al rato voy a platicar. Bueno, no sé cuándo salga esto, pero por ahí vean mi canal, voy a estar platicando con alguien que sabe de Julia, que yo no conozco ese lenguaje. Está definitivamente C++. Hay bibliotecas que te permiten básicamente utilizar C++ para Machine Learning, para ciencia de datos. Y bueno, a final de cuentas, de nuevo, no todo es Python, pero creo que es un buen lenguaje para comenzar. Ya de ahí las necesidades creo que te irán jalando hacia el lenguaje que quieres. Una cosa súper extraña también es que por ahí hay rumores, y he leído blogs y demás, en donde se habla de Swift, el lenguaje que sacó Apple, que podría en algún momento llegar a ser utilizado como un lenguaje para programar redes neuronales, porque tiene buen soporte por parte de Apple en ese sentido. Entonces, ¿quién quita que a lo mejor si te dedicas actualmente a hacer aplicaciones con iOS, después puedas utilizar ese conocimiento? Pueda surgir. Sí. Yo cualquiera diría también o piensa que Python es un lenguaje nuevo, ¿verdad? Pero estamos hablando que desde 1991 viene dando botes. Es inclusive más viejo que Java, me parece. Sí, Java también en el 91, eso porque es que acabo de publicar un curso sobre los que quieren iniciar en Java, pero en 1995 se definió como tal, porque antes era OAK. Y a mí me gusta, digamos, bueno, cuando uno da clase uno se acostumbra, ¿verdad? A la estructura, y Python sí cambió todo el paradigma, ¿verdad? Completamente, donde ya no tienes que decir, mira, esta función es de tipo entero, esta función es de tipo string como tal, sino ya el lenguaje te va a llegar y va a reconocer los datos, y si procede, sigue, y si no, listo, ahí acaba, ¿verdad? Es responsabilidad del desarrollador. ¿Piensas que voy bien o no? ¿Tengo que ir a estudiar más? No, digo, está bien, que bueno, por ahí en el trabajo tenemos un proyecto en donde tenemos Python, sí, pero como que le pusimos una herramienta encima que nos ayuda a verificar los tipos de datos que utilizamos, y no lo hace al tiempo de compilación, porque Python no es compilado, pero antes de que la aplicación se vaya a producción, se ejecuta un proceso para que revisemos y que estamos utilizando tipos de datos de forma correcta. Hay mucha gente que se queja porque dice, si quieres hacer eso, vete a programar en Java. Pero a nosotros, en particular en esta aplicación, nos sirve porque, bueno, nos da esa garantía extra de que vamos a hacer las cosas bien y que no va a fallar en producción. Otra cosa que yo considero, ahí me corriges si no estás de acuerdo, es que no es lo mismo
pasar de aprender, de programar en C++, después Java, incluso ASP, C Sharp, a después Python, que pasar de aprender Python para cualquiera de esos otros lenguajes. Me parece que termina siendo un poquito más complicado, ¿verdad? Creo que sí. Y digo, a lo mejor tengo ahí un poco de sesgo, porque así fue como yo aprendí, fue C, C++, a la par estaba aprendiendo C Sharp, después Java por la escuela básicamente. Y justamente cuando empecé a hacer la maestría, por ahí del 2007, fue cuando toqué Python por primera vez de forma seria. Y una vez que llegué a Python, todo se me hizo muy fácil. Lo que me da un poco de, no temor, sino que me preocupa un poco es que si queremos poner a la gente a empezar con esos lenguajes un poco más estrictos, un poco más que requieren un montón de código para comenzar, a lo mejor es una barrera un poquito más alta y eso puede, y eso puede llegar a desencantar a la gente que se interesa por la programación. Pero ahora mencionaste, es bastante bueno, creo que comenzar con un lenguaje así. Mencionaste una clave y para mis alumnos y los seguidores del podcast que dirán, ¿cómo? Python no es compilado. Entonces, tal vez si ampliamos un poquito. Sí. Bueno, una cosa como C, existe un proceso antes de que el programa se ejecute que toma lo que escribiste en texto y lo convierte a un código que la computadora puede interpretar y ya como que genera un nuevo programa a partir de lo que tú le dijiste. Mientras que por otro lado Python, digamos que se va ejecutando conforme se va usando el código. Entonces es por eso que no existe ninguna especie de chequeo previo. Y si algo falla, va a fallar en el momento en el que se está ejecutando, en lugar de fallar en el momento en el que se está compilando, que se está convirtiendo tu código en algo que la computadora pueda entender. Ok, buenísimo. Me encantan esos temas y agradecerte, ¿verdad? por tu tiempo. Ahora bien, tienes un post muy interesante en tu blog donde dice, mira, si quieres ingresar al tema de la ciencia de datos, vos tenés más de 200 videos ahí en tu canal y ahí tienes como un orden específico, particular, ¿verdad? Para empezar a verlos. Sí, está ahí en el blog, porque sí, la forma en la que suelo hacer mis videos en YouTube es que se me ocurre un tema, lo apunto y ya después, conforme voy viendo las ideas, veo cuál se me hace más fácil de realizar o para cuál tengo inspiración y la hago. No es como que siga una estructura, entonces decidí compilarlos todos en este post para que tengan cierto orden y bueno, los puedan consumir de esa manera. Sí. A mí me pasó algo similar porque yo normalmente doy clases y ya después cuando entramos a la virtualidad se empezaron a grabar y yo, ok, mira, esta clase quedó bien de tal forma que alguien que fuera externo a la clase lo pueda ver y le vaya a servir. Entonces empecé a extraer esos materiales, por supuesto solicitando la autorización de los alumnos para publicarlo y ahí fui creando. Y eso hice, y al igual que vos, crear un mini curso de Java para principiantes en donde está el orden de los temas que uno debería seguir para aprender de forma efectiva. Antonio, alguien llega y te pregunta, mira, a mí me parece atractivo lo que vos haces, a mí me parece que es un tema que yo quiero profesionalizarme en eso porque es el futuro ya, ¿verdad? Incluso Yuval Noah Harari lo dijo, ¿verdad? Todo lo que se mueve en datos hay que estudiar, por incluso si estudias otra carrera, bueno, trata de aprender de esto para que no te quedes botado. Entonces, ¿cuáles serían tus consejos para decirle a estas personas, ok, 3 pasos que tiene que seguir antes de empezar con la ciencia de datos? 3 pasos. Bueno, me voy a ayudar un poco en la parte que yo escribí. Lo primero, creo que debes como que tratar de identificar de qué lado a la ciencia de datos quieres entrarle. A lo mejor si tienes un poco más de vocación de investigar y tienes un poco más de fuerte en las matemáticas, te puedes centrar en el desarrollo, en la investigación, volverte un investigador, una investigadora en la ciencia de datos. Por otro lado, si tienes un poco más de destreza para visualizar datos, a lo mejor tienes conocimiento de JavaScript y demás, puedes comenzar por ahí, por crear visualizaciones de datos y a partir de ahí comienzas a investigar un poco más sobre estadística y conforme vas haciendo eso, eres tu conocimiento. Otra de las cosas es que precisamente la parte de las matemáticas, insisto, no es necesario que seas el más ducho, la más ducha para las matemáticas.
puedes comenzar y de nuevo, conforme lo vayas necesitando, vas a ir, la necesidad te va a ir guiando hacia la parte de las matemáticas que necesites. Y bueno, una de las grandes como ideas que la gente tiene, y me gusta a mí también como que criticarla, es que se tiene la noción de que el científico de datos tiene que saberlo todo. Y en la actualidad ya la ciencia de datos está en proceso de maduración, y ya no, las compañías ya no esperan al unicornio, ¿no? Que sepa programación, que sepa matemáticas, estadística y eso. Entonces, puedes comenzar a buscar cosas de nuevo que se asemejen a tu perfil. Y respecto a eso, cuando vayas a buscar, por ejemplo, un trabajo, o cuando vayas a buscar alguna posición, no te fijes en el título, porque a pesar de que la ciencia de datos está madurando, las empresas aún no saben lo que quieren. A lo mejor están buscando un analista de datos, pero tus responsabilidades van a ser las de alguien que se dedica más a la ingeniería de datos. Entonces, fíjate en las responsabilidades, no te vayas tanto por el título. Eso es una de las cosas que les podría recomendar. Ahí surgiría una pregunta clave, y yo creo que todos nos las podríamos hacer en su momento, es ¿cuál es la diferencia entre un analista de datos y una persona que se dedica a la ciencia de datos puntualmente? Porque no es lo mismo los datos, el tema de datos. Entonces, ¿cómo les podemos decir de forma sencilla la diferencia? La gran diferencia entre un analista y digamos que un científico de datos, como se tiene la noción actual, es que el analista trata de extraer información de los datos, de información histórica, y tratar de analizar esa historia y poder decir algo como, ¿sabes qué? El promedio de nuestros clientes gasta, no sé, $50 en la tienda al mes. Y hasta ahí digamos que se quedaría la responsabilidad del analista de datos. El científico o la científica de datos podría tomar esos mismos datos y en lugar de simplemente ayudarse del análisis, que a lo mejor el analista ya hizo, en lugar de decir nada más gasta $50 en promedio, podría decir, ¿sabes qué? Vamos a tratar de predecir cuánto van a gastar los clientes en el siguiente mes. Y no solamente quedarse con la idea de que el promedio y ya está. La diferencia es esa. El analista se centra en extraer información del pasado, y el científico de datos se orienta un poco más a tratar de predecir el futuro. Clarísimo, no, me gustó eso. Y ahora sí, para ir cerrando, Antonio, y no sé que tu agenda es bastante apretada, ¿qué nos hace falta para yo sé que una de las claves es el inglés, por supuesto, o el segundo idioma, pero ¿qué más nos hace falta a nosotros como latinoamericanos para dar ese salto? Para estar en grandes compañías, para que nos contraten desde afuera, o qué debemos de mejorar. Creo que el impedimento más grande es el inglés, definitivamente, y te voy a decir por qué, en mi opinión. Es que creo que nos hace falta también atrevernos un poco más, y gran parte de la confianza en atreverse es el poder comunicarnos bien con la gente. Claro. Una de mis experiencias es que tuve una entrevista iba a tener una entrevista con un reclutador de Google. Iba a hacer un ejercicio en la computadora con una hoja de Google y demás, pero yo me sentía muy inseguro por mi nivel de inglés, y mejor digamos que yo tenía muchísima pena de fallar en el inglés, y lo único que hice fue hablar y cancelar la entrevista, porque dije, creo que no me siento seguro en mi nivel de inglés, mejor la hago una vez que sepa un poco más. Entonces, te digo, la cosa es atreverse, y creo yo que no es tanto que nos hace falta conocimiento, sino que nos da un poco de pena el hablar inglés, o el no podernos expresar. Y otra de las cosas es, de nuevo, creernos la de que no solamente nos tenemos que conformar con los salarios que vemos a nuestro alrededor. A lo mejor vemos que es como un sueño, que hay gente ganando $100,000, $120,000 por allá, y no se nos ocurre que nosotros también podríamos estar haciendo eso desde Latinoamérica. Uh-huh. Yo me pongo como caso ejemplo. A mí me encantaría, por supuesto, al igual que todos los tecnólogos, estar trabajando en una de esas compañías mundialmente conocidas, ¿verdad? Y a mí me pasó lo mismo. O sea,
siento que en una entrevista en una gran empresa la fallé por el tema de inglés, porque no supe, o sea, sí entendí lo que me pidieron, pero no supe expresarlo de forma adecuada. Ujú. ¿Cómo corregir eso? Porque, a ver, nosotros como informáticos dijimos, mira, hey, yo estoy haciendo Duolingo todos los días, estoy trabajando con Duolingo, pero siempre hace falta algo más, ¿cierto? Vos llevaste un curso o no, dijiste, no, voy a trabajar con las herramientas que tengo a mano, que es la tecnología, me matriculé, incluso pagué un tutor a través de la web, o si no, es necesario sí o sí un curso. No creo que sea necesario un curso, creo que es muy necesario practicarlo definitivamente. No creo que tengas que preocuparte bastante en el sentido de que, porque bueno, cuando vas al curso te enseñan que la conjugación de los verbos y que el pasado participio y no sé qué tantas cosas que te juro que habré tomado como 4 o 5 meses de cursos y eran cosas de que vamos a ver ahora el pasado, no sé qué, y yo, son cosas que se me olvidó, ni siquiera las conozco en español. De nuevo, no celebro mi ignorancia, Verbo plus pero Juan perfecto. no tengo ni la menor idea de eso. Definitivamente es practicarlo. Y porque bueno, a final de cuentas, también hay mucha gente que se preocupa por la pronunciación y demás. Creo que lo que debes enfocarte es en la fluidez. Inclusive, por ejemplo, entre mis compañeros, tengo compañeros que vienen de otros países que no son hablantes nativos de inglés. Y yo mismo me doy cuenta de errores que ellos tienen, pero al final de cuentas, dentro de todo lo que dicen, se entiende por el contexto y por toda la frase. Entonces, pronunciación, por ahí si te falló una especie de verbo que no lo conjugaste bien y demás, todo eso se soluciona cuando lo pones dentro de un contexto y cuando hablas, digamos, de manera seguida. Entonces también no creo que hay que preocuparse por detalles de pronunciación y demás. De nuevo, para regresar un poco a la pregunta, es practicar. Practicar es lo más importante. Ya sea con canciones, videos, películas. La documentación en línea sirve un poco, pero a final de cuentas vienen muchos tecnicismos que no vas a terminar utilizando en la vida real, o digamos allá afuera, cuando te tengas que enfrentar con dentro de las entrevistas, que te hacen entrevistas de comportamiento o si vas a hacer un buen match con el equipo. Entonces eso es lo que yo diría. Si tienes la posibilidad de pagar un curso y crees que te va a beneficiar, adelante, pero la práctica es lo más importante. Al igual que la programación, la práctica hace el maestro, digo yo. Si empiezas a practicar y a programar, vas a evolucionar. No como sucede cuando uno empieza a estudiar la carrera, que vas un día a clases, ves código, te desconectas, vas la semana siguiente, ves código, te volvés a desconectar. Si no tenés esa práctica constante, no vas a aprender. Para cerrar, Antonio, vi que tienes también una cuenta en GitHub, ¿verdad? Y ahí compartes información. No sé si estás al tanto, pero hace algún tiempo atrás había salido que GitHub estaba estrenando una tecnología, bueno, no para todos, poniendo a prueba, que es Copilot, que es una inteligencia artificial que ya toma en cuenta todo el tema de los códigos para ayudarle a las personas. Va relacionado un poquito con lo que hemos hablado, ¿verdad? Machine Learning, IA, sí, para al final ser una ayuda. ¿Cómo ves? No sé si ya la probaste o... Sí, la probé y definitivamente tiene muchas áreas de mejora. Al momento creo que es bastante buena, creo que es bastante divertida, pero una de las cosas que más, de nuevo, no me preocupan, pero que sí me pregunto es cuánto tiempo nos estamos ahorrando. En lugar de escribir el código nosotros mismos, tenemos que como que echarle un ojo, verificar qué es lo que está haciendo la máquina, ¿no? Porque a lo mejor sí nos completó el código, pero por ahí hay algún detallito que no queda. Pero definitivamente creo que en adelante podría llegar a ser una herramienta súper interesante, súper útil para los programadores, para las programadoras. Principalmente para cosas sencillas y bueno, a pesar de que a nosotros los programadores nos fascina automatizar las cosas, hay ciertas cosas que suelen llegar a ser muy repetitivas, ¿no? A lo mejor tienes un montón de botones en la pantalla y tienes que agregarles un efecto a cada uno de ellos. Entonces ahí es donde podríamos utilizar más a fondo este tipo de automatizaciones para hacer las tareas
tediosas dentro de nuestro campo, pues automáticas. De hecho, lo mencionabas creo que en uno de tus posts, que efectivamente no está mal desarrollar las cosas de cero, porque al final es tu creación y vas teniendo el hilo que fue lo que fuiste desarrollando. Uh-huh. Sí. No está no está mal de repente tratar de reinventar la rueda, porque bueno, aprendes Bien. cómo está hecha por dentro y te da información para alguna cosa más complicada tal vez. Yo sin duda he aprendido muchísimo, Antonio, con vos de esta entrevista. Me gustó mucho. Gracias. No sé si tienes algo más que contarnos, comentarle a los que nos van a ver, nos van a escuchar en las diferentes plataformas, algún consejo. Adelante. Pues de nuevo, solamente volviendo a tu pregunta de qué es lo que hace falta en Latinoamérica, atreverse definitivamente y no dejarse cohibir o no sentir pena por alguna limitación que nosotros tengamos. Por ejemplo, cuando las empresas ponen sus publicaciones solicitando gente para trabajar, créanme que si bien las empresas no mienten, también enchulan su currículum o enchulan la oferta de trabajo, porque bueno, a final de cuentas también quieren atraer talento. Entonces, no, ustedes atrévanse definitivamente. Si no cumplen 100% con lo que la publicación del trabajo pide, simplemente demuestren que tienen la voluntad de aprender. Y créanme que tienen la voluntad de aprender, porque si no, no estarían en la programación, creo yo. Entonces Sí. Es lo único que les diría. El canal para buscar sería, como todo mundo lo recomienda, LinkedIn, o sabes de algunas otras plataformas. ¿Cómo? O sea, para buscar oportunidades laborales. Todo el mundo dice LinkedIn. Sí. Creo que LinkedIn es la más universal. Por ejemplo, inclusive pueden llegar ahí a variar entre países. LinkedIn es de las universales. Aquí en el Reino Unido también hay algunas muy específicas, pero creo que también en la actualidad ya hay muchas formas, digamos que alternativas de encontrar trabajo. Conozco algunas cuantas personas que han encontrado trabajo en Twitter, por ejemplo. Una cosa muy curiosa, en el trabajo al que iba a entrar, en el que estoy actualmente, mandé mi solicitud por LinkedIn, pero hablando con la que es ahora mi jefa, me dijo, te conocí estaba leyendo tu blog y fue así como que me enteré de ti. Y es que en ese momento había hecho un resumen de un libro de MLOps y lo publiqué. Y bueno, justamente en la primera entrevista, la que es ahora mi jefa me dijo, estaba leyendo tu blog por esto y esto, y yo así de, ok. Y como que de ese momento fue como un match instantáneo, de que pues me conoció por eso y era justamente la posición para la que estaba buscando. Entonces, traten de buscar un trabajo por las vías tradicionales, pero si tienen, en la medida de sus posibilidades, también expónganse por otras alternativas, por sus GitHub, un blog, por ahí alguna cosa en Medium, o si tienen la oportunidad de contribuir contenido en YouTube y demás, definitivamente son más canales de exposición y que en algún momento les pueden redituar. No, gracias Antonio a vos por haber compartido con nosotros esos consejos, este tema que me gustó bastante, una realidad desde un latinoamericano que está en otros lares, ¿verdad? Disfrutando de ese trabajo duro que hiciste en un inicio. Yo siempre me despido con buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los invito a que se suscriban al canal y te doy la oportunidad para que vos tengas el cierre del programa. Así que gracias nuevamente, Antonio. Bendiciones y adelante. Gracias. No, gracias a ti. Me divertí mucho con la entrevista. Por ahí, si hay alguna oportunidad, pues con gusto regreso acá a platicar un poco más de algunos otros temas. Y pues nada, de nuevo, gracias a la gente que nos está escuchando por ahí en Latinoamérica. Sí, definitivamente. No sé si llegaron a ver la película que decía buenos días, buenas noches y buenas tardes, así que lo mismo les digo. La de Robin Williams. No, era Jim Carrey. El show de Truman. El show de Truman. Sí, es que Robin Williams, había una de la guerra que él iniciaba así más o menos con un saludo similar. Me acuerdo, es que este programa nació en la radio, pero por la pandemia dejamos de estar en la radio, entonces pasamos a hacerlo digital y podcast.
Y una vez invité a un amigo, un colega en temas de ciberseguridad y él dijo, siempre había querido estar en la radio para decir solo esto. Y él empezó con la frase, ahorita se me escapa, pero me Sí, recuerdo. sí, sí. Sí, 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 sí. qué No, buena pues esa. nada, de nuevo, muchas gracias a todos. Gracias, Antonio, de verdad, muchas gracias. Y ahí estamos hablando porque la quinta temporada hay que empezar a ver esos temas particulares. Ujú. Sí, 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 yo con gusto vuelvo. Gracias a todos y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos llegando al cierre de esta cuarta temporada. No puedo dejar pasar la oportunidad por agradecerle a todas las personas que han estado compartiendo con nosotros sus ideas, esas realidades a nivel de Latinoamérica, incluso fuera del país. Muchísimas gracias, de verdad. También quiero invitarlos a seguirme en las redes sociales como Randy Valverde V en Instagram y como Randy Valverde en Twitter. También estoy creando un GitHub y en la página mía, randyvalverde.com, he subido 2 cursos, uno de auditoría y uno de programación en Java para que se den una vuelta. Gracias como siempre, bendiciones y cuídense mucho. Como les indiqué, en la página web www.randyvalverde.com pueden encontrar estos 2 cursos. Curso de Java para principiantes y curso de auditoría de TI para principiantes. De igual forma, cuando no aparezcan dentro de las primeras publicaciones, se pueden venir aquí al menú izquierdo donde dice cursos, le dan clic
Y aquí doy una breve explicación sobre cuáles cursos hay: principios de la auditoría y programación en Java para principiantes. En cualquiera de los dos links les permite llegar a los cursos. No está de más decirles nuevamente gracias por ser parte de este programa y por compartir con nosotros todos estos tips y temas tecnológicos.